agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? La Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja le da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Esperamos que sea de edificación para su vida y su familia. Bienvenidos. Saludos cordiales amigos, qué gusto una vez más de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos compartiendo una nueva serie de la Biblia
estamos viendo los milagros de Jesús y queremos hoy también aprender de algo muy importante que pasó en la vida de Jesús y también en la vida de un padre con su hijo. El tema de hoy en esta serie Los Milagros de Jesús es el Hijo Sanado. Muchos de nosotros hemos pasado por el dolor de una enfermedad, por una fiebre, por una crisis de salud. Es que la enfermedad no respeta a nadie y la muerte también no hace distinción de gente. En cualquier momento de nuestra vida puede llegar la enfermedad, puede llegar el cáncer, puede también presentarse la muerte y nadie, absolutamente nadie, está exento de sufrir alguna de estas situaciones. El dolor es muy duro, creo que algunos hemos sentido, ¿verdad?, en algún momento una fiebre y justamente en el tiempo de hoy, donde este virus está recorriendo todo el mundo, a más de una persona se ha podido ver, se ha podido también contagiar y en algunos casos lamentablemente algunas personas han muerto. Y eso nos explica y nos da a entender que todos los seres humanos, sin excepción, somos frágiles, somos limitados, somos mortales y estamos expuestos a la enfermedad y a la muerte. Y así pasó en aquel tiempo de Jesús con un padre de familia que tenía a su hijo que estaba con una fiebre altísima y estaba a punto de morir. Y esta fue la oportunidad para Jesús actuar y sobre todo para manifestar su gloria y su poder. Hoy queremos ver entonces este relato que se encuentra registrado en el Evangelio de Juan, donde podemos aprender tres cosas importantes: el poder ilimitado de Jesús, el poder de la fe de un padre y la bendición de una familia alcanzada. Así que les invito por favor a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, el capítulo 4 y los versículos desde el 43 hasta el 54. La palabra de Dios nos dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Así como entonces hemos visto, ¿no?, los milagros de Jesús en cuanto a convertir el agua en vino, asimismo se ofrece esta oportunidad para dar a entender estas tres características o estas tres importantes cosas que Jesús hizo cuando realizaba los milagros: el poder ilimitado de Jesús, y también podemos ver el poder de la fe de un padre, y también, como nos dice estos últimos versículos, la bendición de una familia, de alcanzar una familia. Qué importante es entonces poder conocer que los milagros que Jesús realizaba tienen
realmente un propósito, tienen una finalidad, son especiales, son determinantes en el momento de la continuidad de los discípulos y quienes fueron favorecidos de los milagros. Cuando decimos del poder ilimitado de Jesús, y podemos como dar también una introducción, que este relato es el siguiente, justamente como lo puede describir Juan, después de que Jesús estuvo con los novios en esa fiesta, cuando Él tuvo el poder de transformar el agua en vino. Dice que Jesús ya comenzó su año de popularidad, comenzó su año público, de ministerio público, para poder enseñar y revelar quién era. Después de esta ocasión, dice que se encontró con una mujer de otra parte, y ustedes pueden ver anteriormente que se trata de la mujer samaritana, de la cual también se muestra un acto misericordioso, y esta mujer tiene un encuentro con Jesús y se convierte en un testimonio vivo al comentar también a los suyos de lo que Jesús, del encuentro que había tenido con Jesús. Luego también entendemos que Jesús regresó a Judea, que era otro pueblo, pero al regresar también tenía otros propósitos. Y aquí nos dice la palabra, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Este fue prácticamente su recorrido de Jesús. Y mientras iba por las aldeas, mientras iba por las ciudades, por los pueblos, su propósito, su objetivo era mostrar quién era, no solamente a través de la enseñanza, que era prácticamente palabras muy oportunas, sino también con señales. Eso es lo que Jesús hizo. Y aquí nos encontramos entonces también con una parte muy especial donde podemos ver que dice que regresa nuevamente al lugar donde Él había convertido el agua en vino. Y aquí en este momento ya Él estaba siendo conocido, sus obras, sus palabras, sus milagros, su fama ya estaba haciéndose, dando a conocer. Y este hombre, un funcionario del rey, un funcionario, una persona que podríamos decir tenía muchas comodidades, porque aquel tiempo para ser funcionario del rey se tenía que tener una muy buena capacidad, un prestigio, una posesión y posesiones también. Así que podemos decir que esta persona estaba económicamente bien, pero tenía un problema. Tenía un hijo que estaba con fiebre y estaba a punto de morir. Y aquí podemos ver cómo se desarrolla entonces este relato y entender que hay cosas que normalmente los discípulos, normalmente la gente de aquel tiempo y ahora también es algo inexplicable. Cuando decíamos de los milagros, que son eventos divinos, intervención de Dios en cosas cotidianas, pues Jesús utilizó este tiempo para mostrarse algo sobrenatural. Y algo especial tiene este milagro, ¿sabe por qué? Porque primeramente podemos ver que hizo un milagro a la distancia. Y por eso decimos que en este punto que el poder ilimitado de Jesús. Jesús comenzó a mostrar que no hay límites, que no hay fronteras, que no hay tiempos, que no hay distancias, que no hay lugares que puedan realmente detener el poder de Jesús a través de su intervención. Así podemos también analizar muchas de las cosas que registran los evangelios, donde hay cosas sorprendentes. Y aquí es uno de ellos, donde podemos observar que es un milagro a la distancia. ¿Y quién de nosotros no quisiera también poder ser beneficiados de milagros a la distancia? Pero este hombre, este funcionario, fue la persona que se benefició. Algo que traspasa las fronteras, el tiempo y los lugares, un evento asombroso, un evento extraordinario. Querido amigo, se presentó en este lugar y fue Jesucristo quien lo evidenció, quien lo mostró. Observamos esta conversación que tuvo Jesús entonces
con el oficial. Observamos en el versículo 50 donde dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hay muchas cosas que nosotros podríamos limitar y creo que como seres humanos tendemos nosotros a vivir en una rutina, en una serie de hábitos, en una serie de costumbres, en una serie de tradiciones que nos limitan nuestra capacidad de creer, nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de adorar. Nosotros quizá por nuestras tradiciones de generaciones anteriores nos han limitado en solamente tener en nuestra mente o repetir palabras de Dios que tal vez pueda ser un señor adulto con barba blanca. Las tradiciones han limitado nuestra capacidad de adorar al Dios creador. Y también un factor que tiene que ver con nuestra limitada capacidad de observar, de creer, de estar seguros, de confiar, es también ignorar la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos una Biblia. La mayoría quizá pueda también revisarla, leerla, tenerla en su hogar o empolvada en algún lugar de la casa. Pero cuando nosotros podemos abrir nuestros ojos, como decía el rey David, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Cuando pasaba eso, entonces nosotros también podemos ver que desde el Génesis, observar un Dios creador, un Dios amoroso, un Dios protector. Y podemos ver durante también todas las páginas de la Biblia un Dios redentor, un Dios amoroso, un Dios que a pesar que la humanidad está buscando el mal, Dios la rescata y Él ha tenido y tiene un plan para nosotros de traer en medio de toda esta maldad, traerlo a Jesucristo. Y por eso más de 200 profecías de la venida de un Mesías, de un Salvador, se cumplieron hace 2000 años y la presencia de Jesucristo en Israel, en Jerusalén y en estos eventos milagrosos y sobrenaturales nos dan testimonio de que realmente es el enviado de Dios. Eso tenemos que aprender y eso tenemos que reconocer, que a veces la costumbre, la rutina, la tradición, las generaciones anteriores nos han limitado el poder de creer, de adorar y de seguir a un Dios vivo y verdadero. Si usted puede mirar el cielo, si usted puede mirar las montañas, puede ver los mares, las lunas, las estrellas, el sol, se dará cuenta que hay un Dios. Y si usted puede tener también la oportunidad de leer la Biblia, de leer Juan, de leer los Salmos, de leer los Proverbios, se dará cuenta que son palabras realmente que nos edifican para nuestra alma. Así que el poder ilimitado de Jesús se ve manifestado en toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está representado Jesús. Y solamente era cuestión de observar en ese tiempo las personas, cómo Él actuaba, cómo Él vivía, cómo Él decía, cómo Él hacía milagros para darse cuenta, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y algunos se dieron cuenta y lo siguieron, como es el caso también de este funcionario del rey. Hemos visto entonces el poder ilimitado de Jesús. Ahora vamos también a analizar lo que es el poder de la fe de un padre. Pero no es cualquier padre. Creo que la mayoría de nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de ser padre, y qué bendición, qué satisfacción, qué felicidad es cuando los pequeñitos, ¿no es cierto?, nos dicen papá. Esa es una palabra que nos da mucha felicidad cuando nuestros hijos nos dicen papá. Yo creo que igual de sentimiento y de afecto tenía este funcionario con su hijo, y dice que era un muchacho. Y cuando hablamos de muchacho todavía era un pequeño, ¿no?, de temprana edad. Pero ¿qué pasaba? Estaba enfermo y con una fiebre.
Y además de eso estaba a punto de morir. Ya se daban cuenta que no había remedio o no había algo que podía restaurar la salud. Y eso creo, querido amigo y querida amiga, para cualquier ser humano, el hecho de ver a un hijo enfermo, a un hijo necesitado, a un hijo en hecho del dolor, a más de uno nos quebranta, nos entristece, nos produce un profundo dolor. Así que podemos entender algo de lo que estaba pasando este funcionario y sobre todo este padre de familia. No importaba el dinero, no importaba las comodidades, no importaba quizá los prestigios, él solo quería una cosa, que su hijo se sane. Y no importaba quién podría hacerlo. Y él se entera, porque la Biblia nos dice que él estaba en Capernaum y Jesús estaba en Caná de Galilea, donde había transformado el agua en vino. Y según los historiadores, desde Caná hasta Capernaum existen más o menos un día de camino, unos 25 a 26 kilómetros de distancia. Y él se había enterado ya lo que había pasado y no lo esperó ni lo pensó dos veces y tomó su camino a encontrar a Jesús. ¿Cuáles serían sus pensamientos? ¿Cuáles serían sus luchas? ¿Cuáles serían sus emociones? No sabemos, pero lo que sí podemos saber, la angustia, la desesperación, la tristeza, el dolor que le provocaba ver a su hijo en ese estado, que tomó el camino de un día de distancia y no importa, el objetivo estaba claro, encontrarse con Jesús y decirle que Él pueda descender y que pueda acompañarlo. Y efectivamente llegó, se encontró con el Señor Jesucristo y tuvo este diálogo que lo podemos ver también allí, cuando nos dice o sea el noble, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Cómo sería esta conversación? Un padre desesperado, un padre angustiado, un padre entristecido, y Jesús allí, él tenía la idea de llevarlo, de tenerlo, quizás hasta podemos decir de obligarlo a que llegue a su casa y pueda sanar a su hijo. Pero Jesús, conociendo todas las cosas y mirando la necesidad y mirando el corazón, nos podemos dar cuenta que era más importante la fe de este padre que la sanidad del hijo, porque él ya sabía que el hijo iba a vivir, pero era más importante tratar con el corazón, con la fe del padre, porque él mismo dice: si no vieran los milagros, no creyeran. Él estaba quizás deseando, como todos, ver para creer. Quería llevarlo y ver lo que él mismo toque a su hijo, lo levante, lo restaure, y ya él estaba tranquilo. Pero no, recibe una cosa diferente. Y es que, querido amigo y querida amiga, las cosas que hace Dios no son realmente las que nosotros queremos. Muchas de las cosas, y por no decir todas, de las cosas que nos pasan en nuestra vida, no necesariamente son las que Dios quiere. Dios tiene otro plan muy, pero muy grande, como nos dice en el Antiguo Testamento, los profetas. Dice que los pensamientos de Dios son altos, son tan altos y son tan distantes que hace una comparación exagerada, que así como está el occidente, el oriente, así están tan distantes nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras consideraciones con los pensamientos de Dios. Y dice que los caminos de Dios son mucho mejores que los nuestros. Así que uno puede entender quizá la necesidad y la obligación, la desesperación de este padre diciendo: vamos conmigo. Pero Jesús le dijo no. Como muchas de las cosas, a muchos se les dijo no. Y no porque no quería, sino porque no era la forma que ellos deseaban. Dios sabe lo que nos conviene. Así que trabajó en el corazón de este hombre, de este padre, de este funcionario, y se pudo evidenciar una cosa hermosa. Dice que él escuchó, y en el versículo 50 dice: creyó la palabra que Jesús le dijo
y se fue. Creyó y obedeció. Ya no hubo más conversación, ya no hubo más quejas, ya no hubo más obligación, ya no hubo más presión, solamente hubo obediencia, hubo confianza, hubo seguridad. Y cuando hay eso, Dios realmente mueve las cosas para hacer lo que nosotros no nos imaginamos. Creyó y se fue. Eso es el poder de la fe de un padre. La necesidad lo obliga a buscar, pero la palabra lo obliga a obedecer y la obediencia trae bendición. Así que nosotros también podemos, así como decíamos, compararnos con la tristeza de este hombre, así también podemos compararnos con la obediencia de él, si tomamos en cuenta la fe en Jesucristo. No estaba esperando alguna otra cosa más, sino una palabra. Cómo de impactante, cómo de fuerte, cómo de importante, cómo de peso tuvo la palabra de Jesús, que le dijo, solamente le dijo, ve, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Y lo dice de esa manera, entonces va y este hombre de regreso a su camino, un día, imagínense cuántas cosas estuvo pasando en su mente de regreso a su casa. Si vio a su hijo cuando él salía de su casa, lo vio enfermo, lo vio triste, lo vio a punto de morir y estaba con ese corazón entristecido. Ahora, ¿cuál sería su corazón al regreso? La palabra de Jesús. Eso fue lo que lo mantuvo durante esos recorridos, durante esos 24 horas, durante ese regreso al camino. La palabra de Jesús, ve, tu hijo vive. Y aunque él estuviera también con dudas, y aunque él estuviera también preocupado, y aunque él estuviera también desesperado, pero más fuerte fue lo que le dijo Jesús. Ve, tu hijo vive. Y antes que regrese a su casa, dice que los sirvientes o unos empleados fueron al encuentro y le dieron la buena noticia. Tu hijo vive. Y él, para comprobar, no para ni siquiera tener una duda, sino para comprobar, para poder estar siendo ese testigo fiel, le dice, ¿a qué hora fue? Y él se da cuenta que fue la misma hora en que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ese mismo momento, ese mismo instante, en la distancia, el hijo había sido sanado milagrosamente. Entonces también podemos, una vez más, saber que Dios a través de Jesucristo tiene el poder de sanar, tiene el poder de restaurar y también tiene la voluntad o el deseo de que nosotros activemos nuestra fe. Y la tercera también parte es que vemos que hay algo especial, como diríamos un plus, algo agregado que es realmente muy, pero muy especial. Dice que el Padre, el versículo 53, el Padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí dice que creyó él en Jesús y esa fe fue transmitida a todos los que estaban en su casa. Si se da cuenta del alcance de la bendición de la familia, que cuando Dios hace un milagro, toca el cuerpo, toca la mente, toca el alma, salva a la persona y también a la familia. Eso es el privilegio de poder acudir a Jesús, que cuando Jesús viene a nuestras vidas en una necesidad, la satisface o la suple esa necesidad, pero también está interesado en que nosotros podamos crecer espiritualmente y que podamos ser salvos. Algunos pueden hacer una diferenciación y una pregunta, ¿usted quiere ser sano o quiere ser salvo? Unos podrían decir que están en enfermedad, yo quiero sanarme. Pero ¿sabe qué? Para Jesús más importante es la salvación. La sanidad es como una confirmación, porque sanó al hijo, creyó este hombre en Jesús y se convirtió y creyó toda la casa, toda la familia. Qué bendición, ¿verdad? Qué alegría, qué felicidad es que este hombre haya dicho, fue Jesús quien nos sanó, yo me fui a él y él me dio la palabra, yo estuve con él.
Él dijo que venga y que mi hijo está sano, ahora está aquí. Así que Él es el Hijo de Dios y por tanto creamos todo en Él. Y tanta fue la convicción de Él, dice que toda su casa también creyó. Qué bendición, mis hermanos, entonces es de poder reconocer que hay un Dios que mira nuestra necesidad, pero también está ocupado en nuestra familia. Así que usted también pueda descansar en Él. Es necesario nosotros también reconocer que el día de hoy podemos tener la oportunidad de buscar a Jesús, de tener un encuentro con Él. Y sabe que los milagros de Jesús no fueron para asombrar a la gente, para que la gente los aplaudiera, para que la gente lo admirara, para que la gente estuviera tras los milagros, como hacía mucha gente. Pero no, Jesús, el propósito fue de Él, de producir una convicción, una seguridad y una fe. Y aquí mismo en este libro nos da a entender cuál fue el propósito de los milagros de Jesús. Y podemos leer capítulo 20 de Juan y el versículo 30 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de los milagros, para creer y creyendo tengamos vida en el nombre de Jesús. ¿Usted necesita un milagro? Creo que me diría que sí. Yo también necesito un milagro. ¿Por qué no vamos entonces, seguimos este proceso? Vamos al encuentro con Él. Y no hace falta tenerlo a Jesús en presente. Como nos dice, Él resucitó. Y si resucitó es porque está vivo. Y ahí en el lugar donde está, usted puede invocar el nombre de Jesús. Pedir justamente que se acerque a usted. Y dice la palabra que el que se acerca a Dios, Dios también se acerca a Él. Así que no hay ningún impedimento, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna dificultad para que usted pueda en este momento tener un encuentro con Jesús, acercarse a Él por medio de la fe. Conozca primero su vida, conozca qué hizo. No solamente esté satisfecho con lo que ha visto en películas o con lo que ha oído de otras personas o con lo que le han contado otra gente o con lo que le han dicho también sus padres. No, usted y yo tenemos la capacidad y la conciencia para generar nuestra fe, que Dios ya la pone en nuestro corazón. Dice que nosotros tenemos una medida de fe. Y esa medida de fe puede ser aplicada justamente en creer que Jesús puede hacer milagros, en creer que Jesús puede cambiarnos. Pero primero acérquesele, conózcalo, recíbalo. Mire su biografía, mire lo que Él hizo. Y cuando tenga ese encuentro con Él, usted también podrá invocar su nombre y ahora con confianza puede pedirle que Él haga un milagro en su vida. Ahora que estamos necesitados de la intervención divina a través de los milagros, Él puede hacerlo un milagro conforme a su voluntad y a nuestra fe. Le invito para que usted realmente pueda acceder a ese Cristo resucitado y a ese Jesús que realmente tiene vida y vida en abundancia para darnos a cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una palabra de oración, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de conocer un milagro más de la persona de Jesucristo. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos una vez más abrir tu palabra y reconocer que en ella hay fuente de vida, hay medicina, hay salud, hay esperanza, hay vida. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente a ti. Gracias porque tenemos ahora el acceso y la oportunidad. Queremos que tú intervengas de una forma milagrosa. Ayúdanos a tener esa fe. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a estar seguros de que si estamos contigo, realmente nada nos faltará. Tú eres Jesús, nuestro buen pastor, y ayúdanos a tener realmente una convicción y un crecimiento espiritual.
Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado y estamos invitándoles para que continúen asistiendo también a las reuniones presenciales en la Iglesia Cristiana Nueva Vida y, como siempre, deseándoles que Dios les bendiga rica y abundantemente.